¿Qué le parece si oramos y estamos listos para la palabra? Señor, en el nombre de Cristo, gracias te damos por la presencia tuya en nuestras vidas. Gracias te damos por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, a mis hermanos, de escucharla. Pedimos que tú estés haciendo una obra maravillosa, una obra poderosa en cada vida, Señor, a través de esta palabra. Que esta palabra sea una revelación fresca a sus corazones, Señor. Sabemos que la letra mata, pero que el Espíritu vivifica, y que tu Espíritu Santo tome esta palabra y encienda los corazones con libertad y con sanidad y con liberación en Cristo Jesús. Amén, amén. Pues estamos celebrando estos días lo que es la Semana Santa. Hace rato leí algo bien padre, ¿verdad? Es algo chistoso, no lo compartí, pero decía ahí decía, la ciencia no ha dado ningún día libre, ¿verdad? Decía, el cristianismo, Jesucristo da Semana Santa y da también la Navidad. Sí, puede aplaudir si quiere, está bien, no sé por qué se lo reserva. Lo leí por ahí y dije, wow, cuánta razón, ¿verdad? O sea, la ciencia, no hay nada en donde se pueda tener días libres, días de festividades de esta magnitud intensa como es Semana Santa y como es Navidad. Es algo mundial, es algo universal. Qué impresionante esto, ¿verdad? Y todo tiene que ver, una con el nacimiento de Cristo y otro con la crucifixión de Cristo. Dígame usted si Cristo no sigue siendo hoy por hoy el personaje central de la historia, la persona más famosa de todos los tiempos. Nunca antes ha existido alguien como él. Aleluya. Amén. Aleluya. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la cruz. Es lo que vamos a hablar hoy en esta serie. En Esto Creo, es una serie que estamos tomando todos los miércoles, que son las principales enseñanzas, el fundamento de la enseñanza cristiana. Y hoy vamos a abordar acerca de la cruz. Y quiero empezar, vaya que vamos a leer algunos versículos bíblicos. Yo le voy a pedir que lo ponga mucha atención. De todas formas, el código ahí está para que se lo lleve a su casa, todas las notas. Juan 19, 16 al 19 dice la palabra: entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera. En hebreo es Gólgota. Ahí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Un día como hoy, Cristo estaba en Jerusalén. Cristo estaba haciendo milagros, predicando el evangelio. Pero un viernes como de esta semana, un jueves, como el día de mañana, Cristo es aprehendido, es apresado, y en la noche sucede lo de la corona de espinas, cuando lo golpearon, cuando Pedro lo negó, cuando todos lo dejaron, en fin. Pero un viernes Cristo Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde. Él expira, lo crucifican a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde él expira. Y todo ese tiempo Cristo estuvo en una cruz. Y la cruz desde entonces llegó a ser un símbolo para el cristianismo, pero muchas veces llevamos al extremo la creencia de la cruz, de tal forma que en algún tiempo el cristianismo le otorgó poder a la cruz. Y hoy mismo en las redacciones de enseñanzas cristianas se le da el poder a la cruz y los hechos de la cruz y la libertad de la cruz, cuando, permítame aclarar, que la cruz es solamente un símbolo. En la cruz no hay poder, el poder radica en Jesucristo. La cruz no nos salvó Jesucristo. La cruz nos debe recordar, pero nos debe recordar a Jesús mismo. Sin Jesús, la cruz es absolutamente nada, ¿sí? Con Jesús ahí puesto en la cruz, ahí es la salvación, ahí es la liberación, ahí está el poder. Y hay un antes y un después de Cristo Jesús. Hay un antes y un después de que Cristo ascendiera a la cruz del Calvario. Pero si Cristo no asciende a la cruz del Calvario, Cristo no se hubiera convertido en nuestro Salvador.
Si Cristo decide, porque el hecho de que ir a la cruz no era meramente que el Padre lo mande a la cruz, era la voluntad del Padre. Pero Cristo Jesús hizo la voluntad del Padre, pero Cristo tenía toda la libertad para aceptar ir a la cruz o no ir a la cruz. Si Cristo no iba a la cruz, usted y yo estuviéramos perdidos. Aunque Él hubiera hecho maravillas, aunque Él hubiera hecho milagros, aunque Él perdonó pecados, como el paralítico aquel que le dijo: tus pecados son perdonados. Aún antes de ir a la cruz, Cristo perdonó pecados. Pero ¿sabes qué? Este hombre volvería a cometer pecado. O sea, la solución no estaba solamente en que Cristo perdonara los pecados, sino que Él fuera a la cruz del Calvario y nos diera el nuevo nacimiento para siempre. Y esto se logró cuando Él subió a la cruz del Calvario y Él entregó su vida, y fue una decisión propia. Los textos que vamos a leer a continuación nos expresan el significado de la cruz. Vamos a leer Efesios 2:15 al 16. Primero lo voy a leer en la Reina Valera 60 y luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leerlo. Dice así, Efesios 2:15 al 16 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, dice Reina Valera 60, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reina Valera 60 lo deja como nuestros libros de teología lo siguen manejando, la cruz. Pero vamos a leer Efesios 2:15 al 16 en la Nueva Traducción Viviente, y dice: él dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo, de judíos y gentiles. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Nueva Traducción Viviente lo explica tal como debe ser. Porque la reconciliación en un solo cuerpo no es por medio de la cruz. La reconciliación en un mismo cuerpo es por medio de la muerte de Jesús en la cruz. No sé si me estoy explicando. No menosprecio la cruz, pero sin Cristo la cruz no es nada. No es la cruz la que me reconcilia con el Padre Celestial, es Cristo Jesús muriendo en la cruz que me reconcilia con el Padre Celestial. Entonces, cuando hablamos de la cruz, nos referimos al instrumento usado para dar muerte a Cristo Jesús. La cruz era un instrumento de castigo para los criminales. La cruz representa maldición para el que es colgado en la cruz. Y efectivamente, más adelante lo vamos a ver, que Cristo fue hecho maldición por nosotros. La iglesia conservadora y la iglesia tradicional le otorga ciertos poderes a la cruz inconscientemente. Yo recuerdo cuando yo estaba en el rancho, viví en rancho hasta los 5 años, y yo recuerdo que, de hecho todavía aquí en la ciudad, ponían unas palmitas y le ponían la cruz, y en las casas le marcaban la cruz. Y había leyendas y historias que decían que si un vampiro se aparecía, entonces le mostrabas la cruz con tijera. Es más, había gente que ponía tijeras abajo de la almohada en forma de cruz, y parece que ya había un poder y eso te cubría. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, como que les da pena. No, a mí, mira, yo lo practiqué. Yo tenía unas tijeras de esas de los que cortaban vinil, ¿verdad? Grandota. Y decía, entre más grande, más poder, ¿verdad? El asunto está de que esa es la fe de la gente, y la gente le empieza a otorgar poder a la cruz. Y cuando nos convertimos a Cristo, parece que le seguimos otorgando poder a la cruz. Por eso hoy, al hablar de la cruz, no hablaremos meramente lo que la gente piensa de la cruz como la cruz que tiene poder, sino hablaremos de lo que pasó en esa cruz. Cristo sin la cruz no es nuestro Salvador. Cristo en la cruz es nuestro Salvador. Es la expiación por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la cruz? Dijimos, la cruz sin la persona de Jesús es nada.
Hablar del mensaje de la cruz es hablar del sacrificio de la persona de Jesús. La cruz no tiene ningún poder. El poder está en el sacrificio de Cristo Jesús. Ahí está el poder. Dice amén conmigo. Ahora vamos a ver un vistazo profético. En un vistazo profético, en Juan capítulo 3 verso 14, Cristo profetiza y les dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Recuerdan esa historia ya en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan cuando vino la serpiente, de la plaga de serpientes, y la gente las empezaron a morder y la gente empezó a estar muriendo por la picadura de serpientes? Y cuando Moisés clama a Dios, Dios le dice que levante un poste, sí, un palo, y que en ella envuelva una serpiente de bronce, y que todo el que fuera picado por la serpiente, cuando volteara la serpiente de bronce, iba a quedar sano. Y efectivamente, cuando Moisés pone el poste y pone la serpiente, ese es un tipo de Cristo Jesús. Y cuando la gente miraba hacia la serpiente, la gente quedaba completamente sana y se recuperaba. Entonces Cristo hace alusión a ello. De hecho, no sé si se han dado cuenta, ¿cuántos médicos hay aquí? Si hay médicos, recuerden que el logo del medicina es este poste con unas alas y una serpiente ahí. ¿Se acuerda? Eso se toma desde allá, de allá viene. Es una de sanidad, pero lo toman del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero entonces Cristo está hablando con los discípulos y les dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquella serpiente en el desierto no era más que un tipo de Cristo, el Cristo que vendría. Y cuando la gente mire a Cristo, serían salvos de la mordedura de la serpiente. La serpiente es Satanás, la cual mordió a nuestra primera madre, a Eva, y mordió a nuestro primer padre, Adán. Los mordió con el pecado, y luego la tierra espinos y cardos les produjo, y vino un infierno después de eso, tanto que Caín mató a Abel y empezaron tantos problemas, tantas situaciones cuando el pecado mordió. Entonces Cristo es la solución al pecado, pero Cristo tenía que ser levantado, tenía que morir. Y dice Isaías 45:22, el Señor hablando, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice: si miras a mí, y es importante que aprendamos a mirar a Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea tu situación hoy, pero si tú miras al Cristo que fue llevado a la cruz, tú vas a ver que tú no tienes por qué estar perdido, porque Cristo Jesús fue levantado para que tú fueras salvo y que tú fueras totalmente perdonado. Si tú en este momento tú sientes pena con Dios y estás enemistado con Dios, tú tienes que mirar a Jesús en la cruz y puedes ser salvo, porque Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, por eso, para salvarnos. Si estás enfermo, tú necesitas mirar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y saber que se pagó un precio por ti. Si estás en cualquier tipo de problema, tú necesitas, dice la palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y te voy a decir algo: no hay nada imposible para Dios. Yo no sé lo que tú tengas, yo no sé con qué situación estás atravesando, tú que nos ves en línea, yo no sé por qué situación estés tú atravesando, pero si miras a Cristo ahí clavado en la cruz del Calvario, si recuerdas la obra del Señor, tú debes de saber que no tienes por qué estar cargando lo que hoy estás cargando, porque Él ya lo cargó por ti allá en su cuerpo en la cruz del Calvario. La instrucción es mirarlo a Él, no a la cruz, pero mirarlo a Él en la cruz. Mirar lo que Él pagó un precio por ti en la cruz. Queda confirmado entonces que la cruz es el instrumento sobre el cual sucedió la obra más grande de la humanidad, la salvación eterna. En la cruz, ¿qué pasó en la cruz? En la cruz Jesús se hizo maldición. La palabra dice que es maldito el que es colgado en un madero. Mire Deuteronomio 21:23. Si quiere, ponga atención solamente a las pantallas o escúchelo, porque se me va a distraer buscando en la Biblia. Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche. Está hablando de aquel que es colgado en un madero.
no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, lo que pasó en la cruz es que cuando Cristo fue clavado, Cristo fue hecho maldito. Él no había pecado. Él era santo, él no tenía por qué ir a la cruz, él no tenía que ser castigado. Pero hay un término en la palabra de Dios que es un término teológico que se llama imputación. Desde la antigüedad el sacerdote ponía manos sobre el cordero, que era el Azazael, y cuando imponía manos sobre el cordero le estaba imputando los pecados del pueblo. Y luego iban a matar a otro cordero, y con la sangre del cordero le iban a entrar y ponerla sobre la propiciación. Pero al cordero al cual se le imponían las manos y el sacerdote imputaba los pecados del pueblo de aquel año, ese tenía que llevarse al desierto y que muriera en el desierto. Tenía que salir de la ciudad, sacarlo del campamento y llevarlo lejos del campamento. Por eso Cristo murió en el Gólgota. Cristo Jesús fue sacado fuera de la ciudad y murió allá en el Gólgota, porque ese Cristo representa ese macho cabrío que llevaba nuestros pecados sobre él y había que sacarlo fuera. Se hizo maldición el Señor Jesucristo por nosotros. O sea, él pagó tu pecado y mi pecado. Tú no le debes nada a Dios, porque Cristo Jesús ya cargó con tus pecados, los llevó en su cuerpo, los sacaron de la ciudad, los llevó lejos, y dice la palabra que tus pecados fueron echados a la fondo del mar. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya Cristo nos redimió, nos sacó, hecho por nosotros maldición. Los malditos éramos nosotros por haber pecado, pero Cristo hizo ese intercambio, sobre él cargó nuestro pecado y llevó nuestra maldición. En realidad esa es la copa a la cual Cristo quería pasar. Cuando Cristo oraba y decía: Padre, si es posible que pase mi esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa no era meramente la muerte en la cruz, sino que la copa era lo que Cristo expresó en otro idioma, estando en la cruz, cuando Jesús se expresó y dijo: lama, 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 sabactani. Y este era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el trago que Jesús no quería pasar, la separación del Padre de él. Es la palabra correcta, es Eli, Eli, lama sabactani. Es la palabra correcta. Eli, Eli, lama sabactani. Es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre se tuvo que apartar de Cristo. La cruz más grande de Cristo, el castigo, el sufrimiento más grande de Cristo, no fueron los clavos, ni la corona de espinas, ni los 39 azotes con las puntas metálicas. El sacrificio más grande de Cristo fue la separación de su Padre celestial. Él aceptó estar separado del Padre por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Nuestros pecados causaron que Cristo fuera hecho maldito y el Padre se apartara de él, y él expresara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el momento de la resurrección. ¿Está aquí conmigo? Se hizo maldición por nosotros, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Por lo tanto, es importante que sepas: el arma más grande de Satanás sobre nuestra vida es el pecado y la condenación que viene después del pecado. Le llamamos remordimiento, le llamamos como le quieras llamar, pero ese sentimiento de culpa que no nos deja, después de haber fallado o de estar conscientes de que hemos pecado, eso impide que el espíritu de fe esté activo en nuestra vida. Eso impide que podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hizo Adán: se apartaba del Señor, se trataba de esconder. Pero no trates de esconderte. Lo que el domingo decíamos: ven delante de Cristo Jesús y habla con él de ese pecado. Exponlo ahí, porque tú no tienes por qué llevar ese pecado, porque Cristo ya lo llevó allá en su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la obra de Jesús en la cruz? En primer lugar, Dios trató con todo el pecado. Por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, el Dios creador estaría tratando con el pecado de cada persona, con su dolor, con su sufrimiento. Jesús murió en lugar de cada individuo del mundo, y hablamos de esa muerte eterna. Jesús murió
De hecho, Jesús fue a los infiernos, predicó a los espíritus encarcelados, y Jesús estuvo separado del Padre Celestial aquel lapso de tiempo para que tú y yo no estemos separados de Él, porque la separación eterna del Padre Celestial es la muerte segunda. Hay una muerte física la cual todos vamos a atravesar, pero para Dios esta no es tan importante. De hecho, si Adán y Eva no hubiera pecado, seríamos eternos, pero en este cuerpo. Aunque un día lo seremos, porque el Señor nos hará un cuerpo glorificado como el de Cristo. Como cuando Cristo resucita y va al cielo y regresa en 10 días. Qué velocidad tan sorprendente esa, porque cruzó el cielo astral. No, sí, hay unas ondas, las Voyager, que están viajando y pasaron de Plutón y siguen viajando y viajando, y una de ellas salió ya de nuestro sistema solar solamente para descubrir que hay más galaxias y que es inmenso. Ese es el cielo astral. Pero Cristo pasó el cielo astral y llegó al celestial. En 10 días fue y vino. ¿Sí? Cuando resucita le dice a las mujeres: no me toquen porque no he subido a mi Padre. ¿Sí? Las mujeres le querían tocar al tercer día que él resucitó y dijo: no me toquen. Pero luego, cuando se presenta a sus discípulos, 10 días después, se presenta a sus discípulos y le dice a Tomás: mete tu mano mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Ya lo podían tocar, ya Jesús había ido, ya Jesús había regresado. Bueno, ese es un cuerpo glorificado. Y otra ocasión los discípulos estaban reunidos ahí en el aposento, y Cristo llegó y no abrió la puerta y se puso en medio de ellos, pero todavía seguía teniendo hueso y carne, y ese es un cuerpo glorificado. Pues la Biblia dice que un día tú y yo vamos a tener un cuerpo exactamente igual al de Cristo Jesús. Ya no te van a doler las riumas. Hay unos muchachos más jóvenes que yo y los saludo y llegan y me dicen: ¿cómo estás, hermano? Le digo, y dicen: hombre, me duelen las articulaciones, me duele esto y lo otro. Pues un día ya no va a haber eso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Dices amén conmigo, hermano? Cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Hoy pasaremos la muerte física todavía, para vida de que eso suceda, pero de lo que ya estamos salvos es de la muerte segunda. Cuando nosotros morimos, vamos a entrar directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú nunca hiciste lo malo, porque tú te has portado muy bien. No, porque un día aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, aquel que derramó su sangre preciosa y llevó en su cuerpo tus pecados. Por lo tanto, tu pecado ya fue juzgado. En la cruz se emitió el juicio del pecado. Sí, tú pecaste y en la cruz es el juicio. Hay varios juicios. Es el juicio del pecado. Habrá el juicio de las naciones, habrá el juicio de los creyentes y el juicio ante el gran trono blanco. Pero el juicio del pecado ya se ejecutó. Ahí en ese juicio se dijo que tú eras pecador y se te sentenció a morir. Pero Cristo tomó ese pecado, lo cargó sobre él y también llevó su sentencia. Pero sobre Cristo era otro veredicto sobre Cristo. Cuando Juan el Bautista lo bautizó al Señor Jesucristo, cuando descendió el Espíritu Santo, vino una palabra del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia al oír. En la transfiguración vino la misma voz, y vino una voz que aprobaba al Hijo, de tal forma que en la imputación le imputaste tus pecados. El veredicto sobre ti era muerte, pero se lo imputas a Cristo y Cristo muere por ti. Y ahora el veredicto de Dios sobre Jesús, que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque tú has recibido a Cristo en tu corazón. El Señor te ve cada día y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cada día el Señor te ve y te dice: esta es mi hija amada en la cual tengo complacencia. ¿Dices amén conmigo? Aleluya, amén. Dáselo fuerte al Señor. Por el término que te decía, imputación. Entonces, ¿cuál fue la obra de Jesús en la cruz? Él trató con todo el pecado. Ya, Cristo ya lo hizo. Dios reveló su poder por medio de la obra de Jesús en la cruz. Dios revela su poder por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. 1 Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos
que es el poder mismo de Dios, el mensaje de la cruz, el mensaje que Cristo fue a la cruz, que Él murió y Él resucitó al tercer día, y que si tú lo haces Señor de tu vida, habrá un antes y un después de Cristo en tu vida. Entonces este es poder de Dios, porque nos transforma, porque nos cambia. Si bien muchos de los que estamos aquí no hemos alcanzado la perfección del alma, o la perfección inclusive en conductas en visibles, pero hemos alcanzado la perfección de nuestro espíritu. Pero algo sí te digo, aunque tú veas personas imperfectas, Dios tiene otra visión. Dios nos ve a través de la visión de Cristo Jesús, a través del sacrificio de Cristo. Es la forma en que te ve el Señor. Alguna ocasión, no lo voy a explicar ahorita porque me tardaría tiempo, pero acuérdate del día que Isaac llamó a Esaú y llamó a Jacob para bendecirlos. Sí, Jacob obtuvo bendición porque fue con la ropa de Esaú, y fue oliendo a Esaú, y fue con el guiso de Esaú, y fue en el nombre de Esaú, y porque fue con las ropas, la comida y oliendo a su hermano mayor, obtuvo la bendición. Cuando Cristo te dijo: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, tú no oras por tus méritos. Dios no te va a escuchar por tus méritos. Nunca le digas a Dios: Señor, yo he hecho esto y esto por ti, debes hacerme esto. Nunca le digas eso. Tú dile: en el nombre de Jesús. Y cuando tú dices en el nombre de Jesús, despides el aroma de Cristo, los vestidos de Cristo y el sacrificio de Cristo. Entonces el Padre te va a atender. ¿Dices amén conmigo? No nos atiende el Señor, no nos atiende el Señor por nuestros méritos, ni nos deja de atender por nuestros fracasos. Si nosotros oramos en el nombre de Jesús, ya tenemos la atención del Padre Celestial, ya tenemos la buena opinión del Padre Celestial. Dios demuestra su amor por medio de la muerte en la cruz. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, Él demostró el amor. Y la palabra dice que ciertamente morirá alguno por el justo, pero ¿quién morirá por el injusto? Pero Cristo no murió por el justo, la gente recta. Cristo murió por nosotros, los injustos. Entonces ese es el amor más grande que se puede expresar. Alguien muere por alguien que es bueno, pero nadie quiere morir por el que es malo. Pero Cristo murió por ti y por mí. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguna vez tú dirás: yo de niño decía, yo miraba las escenas, me crié como niño católico, entonces en la casa había un cuadro y estaba el cuadro de la muerte de Cristo y todo eso. Y me decían que los judíos habían matado a Jesús. Y yo como que tenía un coraje con los judíos por haber matado a Jesús, y con los romanos por haber ejecutado la crucifixión. Pero, wow, el día que me di cuenta que no fueron ellos los que mataron a Jesús. Qué terrible el día que me di cuenta que fueron mis pecados y que fueron tus pecados lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Los martillazos en sus manos, los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, los latigazos fueron por causa de tus pecados y por causa de mis pecados. En realidad nosotros llevamos a Cristo a la cruz del Calvario, pero Cristo aún así destruyó nuestros sufrimientos por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Él destruyó nuestro sufrimiento. No tenemos por qué seguir cargando esos sufrimientos, y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, porque todos aquí, en alguna manera, todos aquí hemos tenido algún tipo de dolencia, algún tipo de enfermedad, algunos todavía atravesando algún tipo de dolencia, algún tipo de enfermedad, pero tenemos que aferrarnos a esta palabra y creerlo con todo nuestro corazón, porque todavía hay poder en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53, 4 al 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Cuántos han traído achaques ahora? Levantes. Yo también, ¿verdad? De repente pasamos por achaques, ¿verdad? Escuché ahí una anécdota que fue un señor con el médico y le dijo: tengo mucho dolor en esta pierna.
Y le dijo al médico, ya, pues es la edad, ¿verdad? Es la edad. Y ya nos conformamos cuando sabemos que es la edad. Y dijo, pues no es cierto, doctor, no puede ser la edad porque la otra pierna tiene la misma edad y no me está doliendo, ¿verdad? Entonces, es increíble. Yo nunca pensé que los muchachos de mi generación, sí, yo nunca pensé eso, que nos fuéramos a saludar. Le estaba diciendo a Nacho, porque Nacho y yo estuvimos juntos en la primaria y éramos niños saludables completamente, ¿verdad? Tenemos un amigo en común y hace poco fui ahí a su ferretería. Y cuando yo le digo, ¿qué? ¿Cómo estás? Antes de decirme cualquier cosa me dijo, no, es que sabes que he traído mucho dolor de una rodilla. Y yo coincidentemente en ese día traía mucho dolor en un pie. Entonces cuando él me dice eso, tiro la carcajada adelante. Es increíble que esté pasando esto, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces lo vemos como normal? Los achaques, las dolencias, los tomamos como algo normal. Pensamos que pues por la genética nuestros padres tuvieron algo, nosotros también lo vamos a llevar, y se nos olvida Isaías 53, 4 y 5, se nos olvida que Cristo ya llevó nuestros achaques, ya llevó nuestras dolencias, ya llevó nuestras enfermedades, pero muchas veces los achaques los toleramos. No toleras cuando es algo grave y que tú sabes que pone en riesgo tu vida. No lo toleras. Yo no toleré que el COVID me llevara, ¿verdad? Yo sé que el cielo está bonito, pero yo todavía quiero estar aquí, ¿verdad? Entonces, cuando ves que es algo grave, pones toda tu fe, derramas todo tu corazón y suceden los milagros. Pero muchas veces toleramos los achaques, toleramos las cosas que tú sientes que no te ponen en riesgo y no le echas ganas a la fe. Pues las cosas grandes o pequeñas, esta palabra es para ello. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, dígalo conmigo, llevó Él nuestras enfermedades. Llevó ¿en qué tiempo está? Pasado. Ya las llevó. O sea, es como si alguien ya pagó una deuda por ti, ya la pagó. Ya no tienes tú por qué cargar con esa deuda. ¿Sí? Imagínate que alguien te diga, oye, supe, ahí me llegó por error el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, los 50,000 que debías, y sabes que ya los fui a pagar. ¿Cómo te sientes? Le quieres dar hasta la otra, ¿verdad? Bueno, pues Cristo ya llevó nuestras enfermedades. No es lógico, no es razonable por ninguna forma que lo veamos que sigamos llevando esos achaques, porque ya Cristo en su obra en la cruz del Calvario llevó Él nuestras enfermedades y ya sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, diga conmigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le tienes que informar esto a tu cuerpo. Le tienes que informar esto a tu alma, porque esto es el espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Y le tenemos que informar al cuerpo y al alma: hey, tú ya estás sano en el nombre de Cristo Jesús. ¿Le quieres informar a tu cuerpo eso? Pon tu mano aquí en tu cabeza y dile: tú ya estás sano en el nombre de Cristo Jesús. Por la llaga de Cristo ya fuiste curado. Amén. Amén. Aleluya. Infórmale. Cada mañana infórmale. Pon tu mano ahí y infórmale. La Biblia dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pon tu mano ahí, infórmale a tu cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En su cuerpo sobre el madero, Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Amén. Por cuya herida fuiste totalmente sanado. Esto habla de que hay una relación muchas veces, ¿sí? Entre el pecado y la enfermedad. Muchas veces, no todas las veces. Hay ocasiones
como el apóstol Pablo, que hablaba de un aguijón en su carne, y muchas veces es el desgaste, pero Dios tiene poder para sanidad en el nombre de Cristo Jesús, si creemos a su bendita palabra. Sí. Hay nuevas revelaciones a través de la obra de Jesús en la cruz. Hay nuevas revelaciones desde el día que Cristo fue a la cruz. Hay nuevas revelaciones que se llevaron a cabo, que la gente no conocía el Antiguo Testamento. La gente del Antiguo Testamento vivieron en esclavitud, pero cuando vino Cristo a la cruz del Calvario, Cristo nos dio nuevas revelaciones. Debido a que Dios es santo y justo, el pecado nos separa de Él. Eso lo sabemos. Nadie que tenga pecado en el corazón puede estar ante la presencia de Jesús. Así que Jesús no solamente sufrió por nuestros pecados en nuestro lugar al morir en la cruz, sino que también hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente y experimentáramos el amor de Dios, la paz y el gozo que produce el tener comunión con Él. Antes de Cristo, solamente, acuérdate que la Biblia dice que en el tabernáculo la presencia de Dios estaba visiblemente en una nube de día y en una columna de fuego de noche. Allí va la presencia de Dios con ellos. Cuando la presencia de Dios, esa columna de nube se movía, el pueblo tenía que levantar el campamento y seguir la nube. En la noche ellos podían seguir caminando porque la llama inmensa sobre el tabernáculo alumbraba todo aquel campamento, y la gente podía caminar de acuerdo o siguiendo la nube, pues. Y esa nube y ese fuego estaba exactamente sobre el tabernáculo, pero específicamente sobre el lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios, en el arca del pacto. Pero el arca del pacto en ese lugar santísimo nada más podía ser visitada una vez al año por el sumo sacerdote durante este tiempo de Pascua. De hecho, la Pascua se celebró desde el Antiguo Testamento, no por Cristo. La Pascua se celebró por la liberación de Egipto. Fue cuando mataron el cordero pascual, la última plaga de los primogénitos. De ahí viene esto. Por eso Juan el Bautista, cuando viene a Cristo, dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hacía alusión al cordero de Pascua que se mató para pintar la sangre, con la sangre del cordero, el marco de las puertas. Imagínate, si aquella sangre causó que el ángel de la muerte pasara de largo y no entrara a matar el primogénito, ¿qué no hará la marca de la sangre de Cristo en nuestras vidas? Cuando alguien es cristiano, cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, es un horror para el enemigo. El ángel de la muerte tiene que pasar de largo. Tú estarás guardado, blindado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, ahora tú y yo, después de la cruz de Cristo, después de la obra en la cruz, ya, acuérdate, es que todo está conectado. ¿Te acuerdas que cuando Cristo muere, dice la palabra que hubo un terremoto tan grande? Y cuando hubo el terremoto, dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y era un templo de alrededor de 25 a 30 centímetros de espesor y de altura de 3.50 metros de altura. Era sumamente espeso. Una persona no podía romperlo, quizá de abajo hacia arriba, pero se rompió de arriba hacia abajo. ¿Y qué significaba eso? Significaba que ahora el sumo sacerdote podía entrar todos los días, pero no solamente él, sino todos los que tuviéramos a Cristo Jesús en el corazón. Porque el sumo sacerdote, que es Cristo, entró, dice, una vez y para siempre. Y ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar socorro. Amén. Todos los días. Pero ¿sabe una cosa? Los cristianos no logramos ese acceso todos los días. Antes solamente el sumo sacerdote una vez al año en Pascua. Ahora tú y yo todos los días podemos hablar con Dios. Todos los días podemos tener comunión con Dios. ¿Dices amén conmigo? Amén, muy bien. Entonces, 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si tú ya le entregaste tu corazón a Jesús, ahora tú tienes una relación correcta, porque la relación con Dios
no está basada en tus obras, en tus hechos, sino en la obra de Cristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En esa obra está basada tu relación con Dios, de tal forma que si tú ya aceptaste a Cristo, ya lo declaraste con tu boca, tú tienes acceso a Dios todos los días. Pastor, pero ¿y si pequé? Nada más arrepiéntase. Dios nos enseñó, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de Cristo no solamente te lavó ayer. ¿Sabes tú que la sangre de Cristo, para cuando tú pecaste, todos los pecados tuyos fueron pecados futuros? El día que Cristo derramó su sangre, tú todavía ni nacías, ni siquiera habías pecado. Pero Cristo derrama su sangre para arrancar el pecado original, de tal forma que dejó todo listo para cuando tú lo aceptes en tu corazón, entonces Él te salva eternamente. Pero la obra ya estaba hecha. De hecho, Dios ya te salvó. La salvación te fue dada desde el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario. La salvación te es dada desde aquel tiempo. Tu deuda por el pecado quedó saldada desde aquel día. Tú todavía no nacías y tu deuda ya había sido pagada. Es como cuando alguien nace en una familia de millonarios, ¿no? Esos niños nacen y ya ni tienen que hacer nada toda su vida porque pueden vivir varias vidas con la herencia. Bueno, para cuando tú naciste, tus pecados ya estaban totalmente perdonados. Tú ya estabas sin deuda delante del Padre Celestial. La religión es la que nos carga con pecado, pero no es así. El Señor ya nos perdonó. Ahora lo que tengo que hacer yo es saber que he sido perdonado, saber que ya todos mis pecados fueron toda mi deuda fue cancelada y que ahora mis pecados pasados, presentes y futuros ya fueron llevados en la cruz del Calvario. ¿Estás conmigo aquí? Esto a veces como que no lo logramos a captar. Colosenses 1, 13 al 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Recibimos perdón por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Recibimos perdón y nos rescató del reino de la oscuridad para que el enemigo no tenga más parte ni suerte sobre tu vida. El cristiano no debe tener miedo a los hechizos, a las brujerías, a que te hagan vudú y te hagan... Tú no tienes que temer porque la marca de la sangre está en tu vida. Y repito esto, si el ángel de la muerte no pudo entrar a las casas donde estaba el marco de las puertas pintada con la sangre del Cordero Pascual, el maligno no va a entrar a tu vida ni puede entrar porque tu vida está marcada con la sangre poderosa del Señor Jesús. Aleluya. Hácelo fuerte al Rey. Ahora, venimos a ser miembros de la familia de Dios por medio de su obra en la cruz. Venimos a ser miembros de la familia de Dios. Hebreos 2, 11 al 12 dice: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, ¿sí? Subraya eso. O márcalo, escríbelo. Fíjate bien lo que dice la palabra aquí. Hebreos 2, 11 al 12. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo no soy el que me hago santo. Él me hace santo. No hay nada que yo pueda hacer para ser santo. Él me hace santo. Es con su sangre que me hace santo. Es con el lavamiento de su sangre que me hace santo. Yo no puedo hacerme santo, porque la Biblia dice que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. O sea, ¿sabe usted que eso está en la Biblia? ¿Y sabe usted que es tan fuerte esa expresión? ¿Te la explico? Sí, te la explico sin que nadie me juzgue así o que piensen que soy indecente o algo. Pero lo que la palabra está diciendo ahí, y ahorita por favor, Jonathan, búscame esa cita porque no la traigo preparada, que nuestra justicia es como obra de inmundicia, como trapo de inmundicia. Lo que está diciendo la palabra, que lo mejor que puedes hacer tú para ganarte la aprobación de Dios es como una toalla sanitaria usada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así está lo mejor que podemos hacer por Dios. Nosotros hacemos obras para Dios por gratitud. ¿Están aquí conmigo, hermanos?
pero nunca para salvarnos, porque no hay obra que tú y yo podamos hacer para salvarnos. Nosotros ofrendamos y diezmamos por gratitud y porque es un principio, pero un diezmo no nos puede salvar, una ofrenda no nos puede salvar. La única ofrenda que salva es la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. La única sangre que salva es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, las mejores acciones que tú puedas hacer para ganarte la salvación son como trapo de inmundicia. Si en ese nivel están delante de Dios lo que tú y yo podamos hacer o queramos hacer para ganar la salvación. Y si caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, lo mejor de nosotros es como un trapo de inmundicia para ser salvos. No podemos. El único que nos hace salvos es Cristo. El único que nos hace santos es Cristo Jesús. Todo lo demás que hacemos los cristianos es por gratitud, es porque le amamos, es porque obedecemos al Señor para expandir su palabra. Todo lo que hacemos es porque estamos comprometidos con la gran comisión de Cristo. Pero para ser salvos bastó la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, Hebreos 2:11 al 12 dice: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente aquí, dice, tienen, aleluya, eso está tremendo. Fíjate, ahorita voy a leer en las dos versiones. Voy a leer primero las que están en las pantallas. La Reina Valera dice, Hebreos 2:11, porque el que santifica, ¿quién santifica? Jesús. Él nos santifica, porque el que santifica y los que son santificados, ¿quiénes fueron santificados? Nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza el que santifica, que es Jesús, no se avergüenza de llamarnos a los que fuimos santificados, nos llama hermanos. No lo entendió. No lo entendió. Dejé leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, porque le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Usted, si ha aceptado a Cristo en su corazón, usted es un hermano de Jesús y es un hijo de Dios por lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Aleluya, amén. Yo espero, aleluya. Y ahí está usted pensando, ¿y mis pecados? ¿Y todo lo que hice? Mi pregunta es, ¿aceptó a Cristo usted algún día? ¿Sí lo aceptó en su corazón? Si usted aceptó a Jesús, sus pecados fueron llevados, fueron borrados totalmente, y usted es un hermano del Señor Jesucristo. Las barreras raciales y sociales fueron quebradas por medio de la obra de Jesús en la cruz. Efesios 2:13 al 14 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Oiga, usted y yo fuimos unidos a Cristo, estamos juntos con Él, unidos a Él. Un día estuvimos lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. No por medio de tus obras, sino por medio de la sangre de Cristo fuimos acercados. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Lo que aquí está diciendo, ¿sabe usted que los judíos menospreciaban a todos los gentiles? ¿Sabe usted que los judíos le llamaban perros a los samaritanos? ¿Sabe usted que los romanos llamaban perros a los judíos? Los romanos gentiles, que eran gentiles, todos los que no somos judíos somos gentiles. Pero dice la palabra que Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ya no hay nada que nos separe a nosotros y al pueblo de Dios, los judíos. Ya no hay nada que nos separe. Somos un solo pueblo, pero lo que es más hermoso, somos uno solo entre usted y yo. Ya no hay nada que nos separe. Estamos integrados al mismo cuerpo de Cristo Jesús. Vale más
que aprenda a amar a los que están a su alrededor, porque un día, pregúntele que está a su lado, pregúntele a 3 personas a su alrededor: ¿tienes a Cristo en tu corazón? Pregúnteselo, a 3 nada más. Voltea a su alrededor y pregúntele a alguien, si tiene alguien ahí, pregúntele: ¿tienes a Cristo en tu corazón? Si le dice que sí, vale más que lo vaya tratando y haga hasta lo imposible porque le caiga bien, porque esa persona va a estar por la eternidad en el cielo, a donde usted y yo vamos con Cristo Jesús. Al que le dijo usted, él le dijo que sí tenía Cristo en su corazón, dígale: nos vamos a ver eternamente. Y a lo mejor somos vecinos. Así que el amor es el que debe permear nuestra vida. Así debería ser, porque Cristo nos unió. Y ya para terminar, hermanos, tenemos libertad completa por medio de la obra de Cristo en la cruz. Libertad de que fuimos hechos libres de Satanás. Ya Él no tiene dominio ni gobierno sobre nuestra vida, pero tenemos que creerlo. Colosenses 2:15, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ya tenemos victoria sobre el enemigo, ya no tiene poder sobre nosotros. Juan 8:36 dice que así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Usted fue liberado de sus pecados pasados, totalmente liberado. Pero no solamente de los pecados pasados, sino de los pecados presentes. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven a la libertad de la gracia de Dios. Ya usted es libre. Antes usted hacía pecado porque usted era esclavo del pecado, usted no tenía otra opción, pero ahora usted tiene el poder en el nombre de Jesús. Usted ya puede decir no, porque ya tiene el poder en su vida. También fue libre de maldiciones. Es importante que entienda, que no tenga el temor de lo que pasó con sus padres o sus abuelos, que eso lo siga. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted fue hecho completamente libre. No porque su abuelo, su tatarabuelo fue alcohólico, usted será alcohólico. En el nombre de Jesús tenemos que romper con esa maldición. Y muchas veces las maldiciones quieren aferrarse a nuestras vidas, pero muchas veces nosotros hemos sido el cambio en nuestras familias. Rompimos con ciertas maldiciones, pero no tenemos que romper con ciertas, tenemos que romper con todas. De hecho, Cristo rompió con todas las maldiciones que nos iban a afectar. Cristo rompió con todas. Dice la palabra, Gálatas 3:13: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ya, pastor, yo ya conocí a Cristo y pequé. ¿Usted cree que ahora me va a seguir esa maldición? Te podrá seguir la vergüenza, pero la maldición no. Si te arrepentiste, la maldición ya no te va a seguir. Si robaste, podrás ir a cárcel y habrá una consecuencia, pero estarás redimido de la maldición si te arrepentiste delante de Dios. La consecuencia no es juicio ni castigo de Dios ni maldición. Si tú hiciste algo malo, pero tú te arrepentiste, Dios ya te perdonó, ya te redimió el Señor. Apelaste a la cruz. De hecho, en el Antiguo Testamento había una figura para que cuando tú matabas a alguien, aún occidentalmente, cuando tú matabas a alguien, había ciertas ciudades de refugio. Tú podías escapar hacia allá, correr y entrar y asirte. Había ciudades de refugio y también al templo. Podías correr al templo si estabas cerca de él y asirte de los cuernos del altar. Ibas a alcanzar misericordia. El vengador no te podía matar ahí. No debía matarte ahí porque iba a ser penado. Era ley que el que corra a la ciudad de refugio era salvo. Cuando pecamos, cuando hayas caído, pero si corres rápido a Cristo, que es la ciudad de refugio, serás preservado. Y el vengador, el Satanás y los demonios no podrán tocar tu vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estás aquí conmigo?
libre del juicio. Hebreos 9:26 dice: si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una vez sola y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en la cruz del Calvario. Amén. Y hay libertad también de la muerte eterna. El amor, ahí en la cruz se encontraron el amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se encuentran el amor y la justicia? Déjame leerte el pasaje y ahorita te lo explico. ¿Sí? Oh, no, sí, ya está. Es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí en la cruz del Calvario, a través de Cristo se expresó el amor de Dios hacia la humanidad, pero también la justicia de Dios. Porque Dios no pasó por alto el pecado. El pecado tuvo sentencia de muerte y se ejecutó en el cuerpo de Cristo. El Dios justo sí castigó el pecado y lo hizo en la persona de Jesús, cuando Él voluntariamente se entregó en la cruz del Calvario. Al mismo tiempo, la persona de Jesús nos muestra la justicia de Dios. Para ti puede ser tan sencillo. Para ti y para mí puede ser tan fácil el arrepentirnos. El pecar y el arrepentirnos puede ser tan fácil. Y parece que es totalmente gratis. Pero no fue gratis. Costó la vida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tus pecados y mis pecados fueron tan serios y son tan serios que mataron a Cristo. Y Dios ejecutó la sentencia y no pasó por alto el pecado. Ejecutó la sentencia que dice: el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo murió tomando nuestro pecado. Pero también esa obra expresa el profundo amor de Cristo para ti y para mí. No se bajó de la cruz, aunque Él podía hacerlo. Si Él quería hacerlo, Él podía bajarse de la cruz, pero no se bajó de la cruz, porque aunque aún no nacías, tu rostro estaba frente a Cristo Jesús y Él estaba dispuesto a morir por ti en esa cruz para salvarte eternamente, y que un día tú y yo estemos en la presencia del Padre Celestial para siempre. Son algunos de los hechos de la cruz. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí y meditas un momento? Y meditas un momento en lo que pasó aquel día, en lo que sucedió aquel día, que hasta este día te sigue impactando, sigue afectando positivamente tu vida. El día que Cristo fue a la cruz por ti y por mí, derramó su sangre preciosa. Y si en esta noche tú has venido aquí y nunca le has dado tu corazón a Jesús, si tú estás aquí esta noche y quizá tienes una religión, pero no has encontrado al Señor Jesucristo, sigues siendo cautivo de tus pecados y no tienes libertad en tu vida, esta noche tú puedes entregarle tu corazón a Jesús. La palabra dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Si tú quieres, hoy en un ratito más quiero guiarte en una oración. Pero si tú estás aquí esta noche y ahí tu corazón está quebrado, o si has pecado y tú eres un hombre o una mujer de Dios, pero le has fallado al Señor y te has andado escondiendo de Dios y apartándote de Dios, pero hoy es el momento que entiendas que Cristo también ya murió y pagó por ese pecado, y que hoy puedes reconciliarte con Dios. Y si hay una enfermedad en tu vida, hoy es el momento de creer, volver a la palabra.